Creo que es factible, como lo ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones, adelantar las elecciones a este año. Eso nos pone a todos a correr, pero hay que correr, pues. En fin, tal vez la respuesta la tenga Jorge Nieto, expresidente del Consejo de Ministros, ministro de Defensa, está en la línea con nosotros, conectado vía Zoom. Jorge, muy buenos días. ¿Has escuchado al gobernador regional de Puno? Comencemos por ahí, por favor. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que él ha dicho? Buenos días. He escuchado parte de lo que ha dicho, pero me he quedado con tu pregunta y tus observaciones finales. En cuanto a tu pregunta, yo quisiera añadir un tema que me parece no es muy considerado. La región de Puno, el altiplano, tiene la mejor radiación solar de la zona andina, que es una de las mejores del mundo. Marruecos, en 1960, importaba el 60% de la energía que consumía. Hoy día Marruecos exporta más del 60% de la energía que produce a partir de un gran sistema de paneles solares. Puno podría convertirse también en una región exportadora de energía solar, además ayudando a la conservación del planeta y al combate a la crisis medioambiental. Pero en relación al tema urgente que tenemos, yo creo que en medio de todo, a pesar de que ha habido una confrontación, que sigue habiendo movilización, hemos estado insistiendo en las últimas semanas en la necesidad de considerar la complejidad de la movilización, la necesidad del diálogo y la de una salida política a un problema que no va a encontrar salida solamente en la actividad de nuestras fuerzas del orden. De modo que la salida política debe colocarse en primer lugar. Ayer, con el mensaje de la presidenta, con todos los problemas que presenta el mensaje, señalé algunos, me pareció ofensivo. Sin embargo, se abre una posibilidad. Y creo que harían bien quienes están conduciendo las manifestaciones y quienes tienen voz que decir, como la voz sensata que escucho del señor gobernador de Puno, harían bien en colocar también sus propios términos de la discusión. Porque en todo proceso de diálogo, la primera discusión es cuál es la agenda. Ayer la presidenta dijo, la agenda es social, no voy a discutir otro tema. Bueno, esperemos que los que están en este momento del otro lado de la mesa hagan también un planteamiento y una respuesta, y quizás el propio acuerdo nacional, como lo has mencionado tú, sea el momento en el cual cobre realmente un protagonismo y siente en una o dos o tres mesas de trabajo, según los temas, a las partes para comenzar un diálogo. No estarán todos al comienzo. Algunos dirán que no, pero empecemos en la construcción de esos interlocutores que necesitamos para salir de esta crisis, que ya le está haciendo mucho daño a la economía peruana. Está claro lo que está pasando en Ica, está claro lo que significa para la fiesta de la Candelaria en términos económicos, solamente culturales, espirituales. Necesitamos que se abra un espacio para eso. Creo que ayer la presidenta dijo una frase que me pareció inconveniente, pero en la noche la misma presidenta pidió disculpas. De modo que espero que de parte de que están en la protesta y de los gobernadores que tienen peso también en sus propias regiones, se abra un pequeño espacio para empezar a construir ese diálogo que tanta falta le hace al Perú. Claro, pero es decir, lo que está pretendiendo el gobierno es hacer como que la crisis política no existe y vamos a discutir los problemas sociales en cada región. Y el gobierno cuenta con un capital extraordinario en términos de humanos, que es Raúl Molina. Raúl Molina es una de las personas que más conoce del tema de conflictos sociales, no solamente en términos de información, sino en términos de experiencia del manejo de las relaciones con las comunidades, porque cada vez que nosotros hemos tratado exitosa el problema de los conflictos sociales, y lo hemos hecho durante muchísimos años, incluso durante momentos en que nadie le daba importancia o tenían una actitud absolutamente equivocada sobre lo que significaban esos proyectos sociales, ahí estaba Raúl Molina. Entonces, probablemente sea la persona más indicada para recorrer el país punto por punto, poniendo sobre la mesa la agenda social y ver cómo hacemos para resolver todos los problemas. Pero antes, Jorge, tienes que resolver la crisis política. O sea, ¿con qué legitimidad va a ir Raúl Molina a discutir en Puno todo lo que hay que hacer en Puno, que es muchísimo, si la gente en Puno está indignada con la presidenta y con los políticos? Por eso digo que, totalmente de acuerdo, por eso digo que hay un tema previo, que es la agenda. La presidenta ha dicho agenda social, pero los protestantes, la gente que está en las manifestaciones, tiene una agenda política. Son ciudadanos como tú y como yo. Nosotros tenemos agendas y demandas políticas.
Ellos también. ¿Cuál es el problema? Yo he dicho permanentemente que en el diálogo no debe haber censuras. No hay temas que deben estar vetados. Discutamos todo lo que haya que discutir. No va a ser la salida la que una de las partes quiere. Encontraremos un punto de entendimiento y de manejo de las situaciones. Claro, pero ¿por qué una salida? Claro, pero ¿por qué no una salida razonable? Porque se ha dicho elecciones abril de 2024 y resulta que ni siquiera tienen los votos para garantizar que eso va a ocurrir. Pero ese planteamiento no es aceptado y así estemos hablando de 6 meses o 7 meses antes o después de cuando se iría el gobierno, eso parece resultar significativo para la gente. Ahora, el problema es qué es lo que está en el medio, Jorge. Es decir, Rafael López Aliaga, que pretende ser candidato, necesita tiempo en Lima para hacer cosas en Lima que lo catapulten como candidato a la presidencia de la República. Acción Popular está destruido como partido. Y no les basta 4, 5, 6 meses para reconstruirse, van a necesitar bastante más tiempo que eso. ¿Qué va a hacer César Acuña con todas las dificultades? Con la justa se ha ganado la elección regional en La Libertad. Es decir, ¿cómo están los partidos? Están deshechos. Es decir, a los partidos no les conviene que se adelanten las elecciones por la situación. ¿Qué va a pasar con el APRA en esta elección? Creo que ni siquiera han terminado su proceso de inscripción y todavía no deciden si van a seguir pegados a la derecha o van a regresar al antiimperialismo y el APRA y van a volver a ser un partido de centro como lo que nunca debieron dejar de ser. Es decir, si te pones a pensar, detrás de las decisiones hay intereses de los grupos con respecto a los plazos, porque quieren más plazos para hacer aquello que lamentablemente no hicieron todos estos años. Pero eso no necesariamente corresponde con el interés de la sociedad, ¿no? Por encima de los partidos y de sus intereses legítimos está la sociedad y está el Perú. Y todos tenemos que tener esa idea en la cabeza. Si no, vamos a terminar a las patadas. Y esto se va a complicar aún más. Yo creo que en esa materia lo que demanda la sociedad en el tema político, demanda la sociedad para las elecciones son 2 cosas. La primera es que haya nuevas y más opciones en juego. Y eso pasa por un acuerdo muy sencillo. Para ser candidato presidencial o vicepresidencial o al Congreso, basta con cumplir los requisitos que la Constitución establece. Ser peruano de nacimiento, tener una edad determinada y punto. Creo que eso abriría la cancha y permitiría que la demanda de la sociedad de nuevos actores, nuevos jugadores, sea satisfecha. Entonces, por un lado abrir y por otro lado cerrar. Todos los pícaros, los que tienen juicio, los que tienen demandas ciertas, con pruebas, etcétera, no pueden ser candidatos. No queremos delincuentes en el Congreso. No queremos delincuentes en el Congreso. Parte del problema que tenemos hoy día es que los hemos tenido y los hemos tenido en gran cantidad. De modo que eso, al mismo tiempo que se abre, y es bien sencillo, que se cumpla la Constitución y nada más, se cierra. Es decir, todos los delincuentes no pueden ser candidatos. Creo que ahí no hay mayor discusión. Pero ¿qué está haciendo el Congreso? Es gravísimo lo que está haciendo el Congreso. La mayoría del Congreso. Están intentando cambiar los organismos electorales. Yo lo señalo con mucha claridad, lo vengo diciendo hace un rato. Hay un sector de la política peruana que está tratando de quedarse con la cancha, con los equipos que compiten, con el árbitro y con el VAR. Porque quieren tener garantizado resolver el partido posterior, que es el del proceso electoral y de los siguientes 5 años. Eso hay que rechazarlo. El Congreso debe inhibirse de producir modificaciones como esas, porque simplemente echaría mucho más leña al fuego. Pero ahí está pues el tema de la responsabilidad política de los partidos políticos, de los que están hoy día en el Congreso, del gobierno, y por eso muchas veces la gente piensa con razón que es mejor que se vayan todos y que se vayan rapidito. Pero en eso de que se vayan rapidito, es decir, lo que ha dicho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, absolviendo una consulta del propio Congreso de la República, el día que votaron la fecha de abril del 2024, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones dijo: es posible hacer las elecciones de 2023, pero tendríamos que sacrificar las elecciones primarias abiertas. Lo dijo claramente. Y luego, Jorge Nieto, Propuesta Ciudadana, una serie de sectores han dicho, es decir, no vamos a tener las elecciones que nos gustaría tener de perfectas, pero sí se puede hacer un proceso electoral razonablemente bien hecho en octubre del año 2023. ¿Por qué no aceptar una propuesta así de razonable, Jorge? Lo vengo impulsando, lo vengo diciendo, adelantar elecciones al 23, exitosa. Pero ahí hay resistencia en el Congreso, que está además discutiendo otras cosas. No está discutiendo este tema, está discutiendo otras cosas. Entonces,
el Congreso está claramente de espaldas a la realidad, no está actuando con la inteligencia suficiente como para poder recoger la situación y la demanda. Creo que es factible, como lo ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones, adelantar las elecciones a este año. Eso nos pone a todos a correr, pero hay que correr, pues, porque lo que está por delante es una crisis política que tenemos que resolver y una necesidad de diálogo y de acuerdos políticos para salir de la situación. Si no encontramos eso, vamos a seguir en esta ronda de Ahora, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el paso que hay que dar para salir del entrampamiento? Porque tienes, por un lado, gente que dice que se vaya Dina, que se vaya Dina, y Dina en el otro lado no me quiero ir, y el Congreso de la República, como tú dices, es una agenda extraterrestre. O sea, en todo caso, extra Perú, está fuera del Perú, ellos están en otro país, ¿no? Entonces, ¿cuál es el paso? ¿El acuerdo nacional no sería el espacio para bajar a la realidad? El acuerdo nacional puede perfectamente ser el espacio en el cual se instale, por ejemplo, una comisión de reforma política y que trate el tema de las demandas políticas de los que están protestando y que encuentre una forma de acuerdo inmediato. El adelanto de elecciones al año 23 es factible, nos pone a correr a todos, pero es factible. Si es factible, hay que realizarlo. Eso supone que tenemos un plazo hasta el 31 de enero de este año, de este mes. Es el martes. Tenemos 6 días por delante. Es el martes. Se acaba la legislatura. Estamos miércoles y esto es el martes. Así es. Y eso nos indica lo de espaldas a la realidad política y social del Perú que está en nuestro Congreso. Están discutiendo cosas que no tienen nada que ver con las demandas mayoritarias, están discutiendo sus propios prejuicios, porque los cambios que quieren hacer en el Jurado Nacional de Elecciones tienen como sustento la idea del fraude, que hasta ahora no han podido demostrar en todos estos meses. No, claro, porque además, si hubo fraude para la elección de Castillo, entonces Rafael López Aliaga ha sido elegido fraudulentamente. Pero él ganó por 50.000 votos, o sea, aguanta, por 50.000 votos, ¿ah? Castillo ganó por 40.000, él ganó por 50 en su bastión, que es Lima. Eso quiere decir que el Perú es un país recontrafraccionado. Es la irrealidad. O sea, cuando yo gano, no hay fraude. Cuando yo pierdo, hay fraude. No, pues. Pero en fin. Es el niño que se lleva la pelota cuando no es parte del equipo porque había mejores jugadores. Yo me voy con mi pelota. Así no son las cosas. Tiene que haber un pacto, tiene que haber una escucha. Tenemos en inmediato una crisis que tiene muertos, más de 60 muertos. Hay que resolverla. Se ha abierto una ventanita para el diálogo. Hay que usarla. Con todas las dificultades, con todos los gritos que van a haber, con todos los desplantes, pero hay que usarla. Sería muy bueno que, por ejemplo, el Acuerdo Nacional, como dices tú, instale ya una mesa para tratar 2 o 3 de los puntos que están planteados. Uno de ellos, los temas políticos, porque los que están protestando tienen demandas políticas. Vamos a procesarlas, vamos a discutir, vamos a convencernos, vamos a encontrar un punto intermedio de acuerdo. Porque tampoco es yo te impongo las soluciones. No es así. Hay que dialogar, hay que conversar y hay que encontrar razonablemente salidas que todos compartamos. En política, la verdad es siempre resultado de la deliberación. Y nunca es un yo gano todo, tú pierdes todo. Tiene que haber alguna forma de entendiendo. Parte de los problemas que tenemos en el Perú es que hay un sector social que siempre ganó. Y hay otro que en general siempre ha perdido. Y ahí estamos, con centenas de años detrás que nos complican la situación política actual. Muchas gracias a Jorge Nieto Montesinos por estar con nosotros.